Hoy los protagonistas van a ser sobre todo los intervinientes en el incidente múltiple víctima que tuvo lugar el pasado 1 de mayo y nos pareció interesante e importante pues fomentar este espacio y este pequeño momento para compartir experiencia y bueno, aprender de ello. Con el permiso de doctor Carlos Álvarez Leiva, le cedo la palabra a Fernando Ayuso para que inaugure esta pequeña sesión. Muchas gracias. Hola, pues nada, buenos días a todos. Para nosotros es un honor estar aquí en la Escuela SAMU. Ya le he dicho a don Carlos que es la tercera vez que visitamos la escuela, así que aquí nos sentimos auténticamente como en nuestra casa. Y bueno, estar aquí también acompañados por el director fundador de la escuela, por don Carlos, pues también para nosotros es un lujo, porque él ha sido un referente, y lo sigue siendo, dentro del mundo de las emergencias sanitarias. Y todo el que trabaja en este ámbito, pues realmente lo considera él como un maestro, y siempre hemos aprendido y seguimos aprendiendo mucho de él. Y bueno, estamos aquí hoy porque ocurrió un incidente de múltiples víctimas en Almonte, en Huelva, y realmente cuando ocurre un incidente de ese tipo, es triste que ocurra porque hay víctimas y hay heridos y hay sufrimiento detrás, pero realmente se pueden sacar muchas lecciones aprendidas del trabajo que se hace. Vamos a hacer un primer debriefing que incluso va a ser el primer debriefing que se haga porque todavía no hemos hecho un debriefing interno en nuestro centro. O sea que vais a anteceder a lo que realmente deberíamos haber hecho, que haberlo hecho primero nosotros, pero bueno, aquí estamos. Recibí una llamada de Manuel Salado, que es un técnico docente de aquí del servicio, y me dijo: Fernando, ¿por qué no venía a la escuela y hacemos una acción formativa sobre este tema? Y me pareció algo tan tremendamente interesante, pues que no pude decir que no. Así que aquí estamos. Cuando ocurre un incidente de este tipo, la intervención es de muchos servicios, no solamente sanitarios, sino no sanitarios. Y dentro de los servicios sanitarios, ahí no hay colores. Aquí en este incidente, los primeros en llegar, lógicamente, fueron los servicios de urgencia de atención primaria, que aquí tenemos a Patricia representándolos. Y lógicamente todos tenemos que estar preparados para poder responder de manera eficiente ante un incidente de este tipo. Y aquí no hay colores de uniformes, como tampoco hay distinción entre categorías profesionales. O sea, aquí los médicos tienen que saber cuáles son sus funciones y qué hacer. La enfermería es fundamental el papel que tienen, y los técnicos en emergencia siempre en este tipo de situaciones son la categoría profesional que más abunda. Y tenemos, siempre lo digo, el incidente que ocurrió el 11M en Madrid, donde hubo nada más y nada menos que un despliegue de 310 técnicos en emergencia. Fue la categoría profesional que más abundó, y lógicamente, precisamente por eso, los técnicos en emergencias tienen dentro de su currículum profesional el saber atender situaciones de catástrofe, cosa que no tiene ninguna categoría sanitaria, porque en medicina no hay ninguna especialidad que contemple las catástrofes dentro de su currículum, como tampoco lo hay en enfermería. Sin embargo, los técnicos en emergencia sí que la tienen. Así que nada, no me voy a enrollar mucho más, simplemente destacar la importancia de la formación en estos temas, destacar la importancia que tiene hacer simulacros, muy importante hacer simulacros, ¿de acuerdo? Y quería destacar también una cosa, ya que estamos en la escuela SAMU, el acuerdo que de alguna manera se va a establecer con la escuela para que los profesionales que pasen por aquí, por la escuela, tanto médicos como enfermeros como técnicos, puedan rotar por nuestras unidades, ¿vale? Y nuestros profesionales puedan venir también aquí a realizar acciones formativas
que salgan de la escuela SAMU. Yo creo que es algo muy, muy positivo y es algo que se va a potenciar en los próximos tiempos. Así que nada, muchísimas gracias a todos y gracias a los compañeros que van a llevar la sesión, a los compañeros que participaron en este incidente y al trabajo tan excelente que realizaron en él. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería empezar con un pequeño vídeo por los que no conocen a lo mejor el incidente y que en una corta duración, 1 minuto y medio, presenta lo ocurrido. En este autobús viajaban las 38 mujeres temporeras, todas de origen marroquí, menores de 40 años, madres de familia. Les separaban 40 kilómetros hasta la finca, donde trabajan en la recogida de la fresa. Pero a las 6:25 de la mañana, el vehículo volcó. Muchos nervios, mucho estado de pánico, mucho estrés. Quedaron atrapadas entre los asientos y restos del autobús. Bomberos y servicios de emergencia las evacuaron junto al conductor y fueron trasladadas a hospitales de Huelva y Sevilla. La Guardia Civil ya investiga las causas de este accidente que se produjo en este punto, en el kilómetro 16. El autobús, en lugar de tomar el desvío sentido hacia el Rocío, siguió recto hacia la localidad de Almonte. Al parecer había mucha niebla en ese momento. El autobús chocó contra unos pilares de hormigón de las farolas y perdió el control. Un día en el que tendríamos que estar reivindicando el derecho de los trabajadores y trabajadoras y estamos aquí ahora pues para dar nuestras condolencias. Decenas de autocares realizan a diario trayectos similares en esta zona para trasladar a las temporeras. Tener en cuenta que hay más de 15.000 personas trabajando en temporada. Con la población pasamos de 25.000 a 40.000 personas durante casi ya 10 meses al año. La mayoría proceden de Marruecos para trabajar en la campaña de los frutos rojos, con contratos que regulan sus condiciones, incluidos salario y alojamiento. El consulado marroquí y el ayuntamiento de Almonte se han reunido para atender a las víctimas y sus familias. Bueno, estamos aquí para compartir experiencia, pero realmente, ¿cómo definimos la experiencia? Cuando decimos, ¿tienes experiencia en la vida, una vida personal, profesional, no sé qué? La experiencia realmente son los conocimientos o habilidad que uno ha adquirido por circunstancia o situaciones vividas. En este caso, aquí hay pocas personas que han vivido esta situación, pero vamos a intentar convertir esta experiencia individual en un aprendizaje colectivo. Ya sabéis que la escuela SAMU, siendo un pilar del grupo SAMU, intenta desde más de 30 años enseñar, y si la enseñanza es la transmisión de conocimiento, ideas y experiencia, nos parecía fundamental pues hacer este aprendizaje. Ya sabéis que la temática de IMV se trata muy a menudo. De hecho, hace justo un mes el máster de medicina y sus propios alumnos organizaron una jornada gratuita para los médicos de atención primaria dentro del marco de la Crisis Task Force, y el módulo del máster de enfermería de IMV se terminó a principio de mes, de hecho con un simulacro conjunto con FP. En este caso, como bien decía Fernando, pues hubo una iniciativa por parte de la FP, en particular de Manuel Salado con su clase, de hacer una pequeña charla para compartir, y decidimos ampliarlo un poco más para analizar lo que había pasado. Las lecciones aprendidas, o en inglés se suele llamar debriefing o feedback, o los franceses lo suelen llamar retex, retorno de experiencia, es un análisis en particular de una situación de crisis. El objetivo del día de hoy es, por una parte, recopilar información de los aspectos técnicos, humanos y organizativos. Intentar identificar sobre todo las actuaciones que fueron positivas para reforzarlo de cara al futuro, pero también analizar las dificultades que se han encontrado o las debilidades, ¿vale? Como bien decía Fernando Ayuso, hoy intentamos obviar el color del uniforme. Tenemos todo muy claro que dentro de nuestros equipos hay una jerarquía. Aquí no vamos a cuestionar que el médico está por encima del enfermero, que está por encima del test. No hay duda. Y tenemos muy claro cómo está organizado el sistema de salud en Andalucía. Pero es verdad que este día en concretamente, o el día que ocurra cualquier IMV, el primer interviniente, el primer equipo que llega, tendrá el color que tenga. Y tenemos el deber, o tenemos que intentar trabajar para que estemos lo mejor preparados al final para el bien de las posibles víctimas. Hoy no estamos aquí para realmente ni para evaluar ni para juzgar, sino para mejorar juntos. Y las conclusiones que vamos a sacar, vamos a intentar que sean aplicables, válidas y significativas. Y que lo apliquemos como referencia quizás, o como
como actualización para formación tanto inicial, es decir, de alumnos que todavía no tienen conocimiento, o de los profesionales que estén en activo. Es verdad que debería ser sistemático, ¿no?, el análisis de este tipo de incidente, pero bueno, sabemos que es complicado compartir momentos, sobre todo cuando son interinstitucionales, y hoy lo intentamos hacer desde un punto de vista neutro, ¿no?, desde la docencia. Aquí no ha habido un encargo, pero de verdad, gracias por venir a los que habéis participado y gracias a todos los gestores y directores que están asistiendo por interés. No me voy a extender más, simplemente añadir que también o sea, estos incidentes suelen ser traumáticos para las víctimas, pero también a veces las son para los profesionales. Y las lecciones aprendidas o estos momentos donde se comparte también facilitan la resiliencia o pueden facilitar la resiliencia del personal cuando comparte una experiencia vivida, sobre todo si ha habido alguna dificultad o alguna debilidad. Así que nada, espero que os resulte interesante esta pequeña sesión y que consigamos efectivamente convertir esta experiencia individual en un aprendizaje colectivo. Muchas gracias. Paso la palabra a Juan Gel, director médico y médico del 061, que va a moderar esta sesión. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Gracias, antes de nada, por participar, por acudir, por supuesto a los invitados y cómo no, a todo nuestro alumnado, que al final sois el germen de todo esto. Si os parece, primero, dejar claro que esto es algo de compañeros para compañeros, que yo creo que es el éxito y la clave para aprender, que es de lo que se trata. Si os parece también, vamos a explicaros un poquito cuál va a ser la dinámica. Un poco de forma secuencial van a ir participando los intervinientes. En primer lugar, el doctor Vellanato. Me vais a permitir también que os tutee, porque creo que el clima es ese. Irra, médico del 061 de Huelva y que fue el médico de sala que recibe la llamada. Después el equipo móvil de la campiña de Bollullos, David Linares, Diego García, Sergio Ramos y ya por último los últimos participantes, entre comillas, que acuden. Andrea Medina, bueno, ahora os voy a presentar en condiciones, Nacho Ávila, Víctor Boza. En todos la secuencia va a ser exactamente la misma. Ellos, en principio, van a exponeros su experiencia, lo que sus oídos escucharon en la sala, lo que sus ojos contemplaron cuando llegaron a la zona y las decisiones que en ese momento creyeron oportunas. Ojo, esto hay que verse, ¿eh? Esto hay que verse, eso que vaya por delante. Y después, como ya es norma aquí en la escuela, todos van a emitir un a destacar, a mejorar. Y todos vamos a saber de qué estamos hablando. ¿De acuerdo? Así que bueno, no me enrollo más y, por favor, el doctor Israel Vellanato, como que quiera. Bueno, voy a empezar por la primera llamada, ¿no?, que entró ahí en la sala. Llamó una chica, ¿sí? Sí. Yo normalmente hablo en público. ¿Me oís del final? Pero es que lo estamos grabando. Ah, que lo estáis grabando. Don Ignacio, buenos días. Bueno, la primera llamada que entra, cuando hay un accidente de este tipo, normalmente no entra una llamada. A las 6:30 además está arrancando mucha gente, con lo cual es normal que entren muchas llamadas. Entra una única llamada de una chica que no tiene ningún interés en colaborar, que básicamente el comentario que hace es no me hagáis más preguntas, si queréis venir, venid, y si no, no vengáis. Y la información que nos dice, la primera información que dice en esa llamada a las 6:30 es que ha habido un accidente de un autobús. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo llamo a la policía local y esto ya es, no estoy hablando como técnico, médico o enfermero, sino estoy hablando como usuario del sistema sanitario. Yo llamo a la policía local y le digo que creo que hay un coche invadiendo mi badén o mi vado y posiblemente no me manden nada. Porque dirían, ¿cómo que creo? Pues nosotros no podemos pedir ninguna aclaración. Estamos en el mundo de la inmediatez con los teléfonos móviles
y es, yo ya te he llamado y tú te las apañas. Y cero información. Pregunto en la sala, ¿no están entrando más llamadas? Por Dios, un accidente de autobús, no entraban más llamadas. Yo estaba en Huelva, que está a bastantes kilómetros, y no había ese banco de niebla que había en aquella zona, que esa información la recibo a posteriori. Y ese banco de niebla explica por qué los vehículos que pasan por arriba solamente hay uno que ve ese accidente. Cuando la operadora me tocó, la operadora fantástica que gestiona en Minfulne y que es capaz de contar hasta 2000. Y le digo, bueno, pues pregúntale cuánta gente hay dentro del autobús y si te puede decir en qué posición está el autobús. Con unas habilidades relacionales espectaculares, esa teleoperadora consigue sacar la información de que el autobús ha volcado y que el autobús va lleno. Con esa información, pues yo lo que hago es, ya habíamos activado al médico de Almonte y cambio la tipificación de la demanda. Nosotros tenemos un sistema que tipifica la demanda en accidentes de tráfico, que podría haber sido, por ejemplo, si el autobús hubiera pinchado la rueda, nada más, que no era el caso. El caso era que el vehículo había volcado. Lo cambias a catástrofe, que incluye tanto emergencias colectivas como catástrofe, y calculo un nivel 2, ¿no? Es decir, menos de 50 víctimas. Que ¿Te parece si le explicas un poquito, sin extendernos, pero cuál es el plan que tenemos nosotros? El plan, nosotros tenemos hasta 10 víctimas en nivel 1, que normalmente se resuelve con los medios locales. Y el nivel 2 es también una estrategia un poco de médico coordinador. Cuando ya tienes muchos años trabajados, tú sabes que es mejor pasarse de frenada, no pasa nada. Tú le pones un nivel 2, te permite sacar recursos de otras zonas, pendientes de esa información que tú vas a recibir, y si esos recursos de esa zona, cuando llega el primer recurso, dice, oye, que lo que hay aquí es el conductor que le ha dado un siroco y ya está, y no hay ningún herido, pues perfecto, tú coges y dices, interrumpido a todas las unidades que tú has activado y ya está, ¿vale? Básicamente eso. Nivel 3 ya implica mucho más recursos y espero que nunca haya un nivel 3, ¿vale? Un nivel 3, ahí sí puede ser que sea muy útil el centro de coordinación en red, porque el nivel 3 no es excedería, son más de 50 heridos y ojalá no tengamos que vernos en eso, ¿vale? Bien. Yo hay partes que no voy a contar porque creo que las debe de contar David, ¿vale? Porque había más problemas que podían ocurrir, ¿no? en esta asistencia, pero creo que es David el que de verdad lo vivió de presencia. Lo que os estaba diciendo, eso me permite ya activar al dispositivo de cuidados críticos y urgencia que tiene su base en Bollullo y alerto a mi equipo de emergencia. Mi equipo de emergencia va a una zona fuera de cobertura, por eso tengo que poner un nivel 2, ¿no? Yo creo que eso es lo que tú me pides, ¿no? Que se entienda, ¿no? Vale. Cuando se están dirigiendo al lugar, la sala de coordinación tiene un problema. Yo no tengo ni una bolita mágica, ni una cámara allí, ni nada. Entonces, mis ojos es ese señor, y ese señor es que aquel día las cosas hay que saber hacerlas y también hay que tener una miajita de suerte, ¿vale? Pues nos conocemos de hace un montón de años, de la formación juntos y demás, y total, que sabemos cómo respiramos. Él sabe cómo respiro yo y yo sé cómo respira él. Y eso genera un ambiente de confianza, que es fundamental en estas situaciones. Cuando David me llama, primero entra una llamada de Guardia Civil, que esa sí me aclara y me permite ya hablar con mi director y con los distintos servicios provinciales, porque tengo que comunicar a los demás servicios provinciales que voy a necesitar de ellos muy probablemente. El Guardia Civil se moja más de lo que habitualmente se moja un Guardia Civil. Dice que hay una que está inconsciente, que cree que no respira, y que hay más inconsciente. Termino con esa llamada, hablo con mi director, que es el que debe de ser el mando médico en el accidente, empiezo a activar los retenes y hablo con las salas de coordinación de Sevilla, y la de Cádiz no me da tiempo. En Cádiz hay otro, que es otra figura, que antes de que yo llama él diciendo que se le va a poner disponible el helicóptero y el helicóptero tiene pendiente un transporte secundario.
Otro, máquina. Cuando se lo conté a David por la tarde o con mi director y demás, me decía, no, es que eso es sentido común. Pues cuando trabajéis os vais a dar cuenta que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, otra persona brillante que cuando ve que está todo Huelva bloqueado, sabe que pasa algo, mira las demandas y dice, hostia, una C, catástrofe. Y dice, voy a llamar, se me va a activar el helicóptero. Y claro, mi comentario es, momento, pásamelo. Me pongo a hablar con él y digo, tío, aquí hay un banco me han dicho que hay un banco de niebla brutal, es que no vais a poder. Dice, bueno, Israel, lo que tú me digas, el helicóptero está parado para ustedes, el secundario puede esperar, ¿vale? Y eso tengo que hablarlo con mis ojos, que David, ¿vale? La información, una vez que llegan los equipos, es muy transparente. La sensación es de que tú estás viendo, si yo hubiera sido un invidente, me hubiera servido un montón, porque me guiaba perfectamente con lo que se estaba encontrando allí. Y nada, ellos hacen su triaje y ya empiezo a mandar recursos. Hay heridos más severos, con lo cual le pido a Sevilla que vaya prealertando a los hospitales de aquella zona, porque probablemente haya que hacer una dispersión hospitalaria que afecte a hospitales de Sevilla. Hablo con los hospitales de Huelva y le pido a María José, que creo que también es una pieza importante, a María José Sánchez, que fue con la persona con la que hablé, y con Mila, que era la que estaba de coordinadora de recursos, y en todo momento se prestaron a colaborar y les pedí que fueran alertando a los hospitales. No recibí ni un comentario negativo, ni de ningún centro de salud, ni de ningún hospital, ni de ningún compañero de sala de coordinación, ni de ninguna unidad. Todo el mundo quería colaborar. Eso, Juan G., que trabaja en lo mismo que yo, sabe que eso no siempre es así, ¿vale? La estrategia del avestruz no se presentó aquel día, ¿vale? Y eso viene muy bien. Activé, le pedí a Sevilla un Novimóvil, se activaba Triana. En ese momento me mandaron Triana porque ya sabía que tenía un TC grave, y ese decidí que era uno de los que iba a mandar a Sevilla, al Virgen de Rocío, y activé SAMU de Huelva, y ya empecé a activar otras unidades de SWAP para que le prestaran colaboración a los equipos que estaban allí. Para decidir el traslado, mi empresa tiene, ¿no?, cuando hagamos el debriefing, tiene el TRCTP, ¿no?, que es el triaje del trauma score revisado. Bueno, pues me gusta mucho la guía que tenemos nosotros, y a mí me gusta llamarlo guía. A mí el protocolo nunca me ha gustado, porque protocolo nos imbeciliza, no sé si me entendéis. Entonces, es una guía, y es una guía porque deja abierto a que tú tomes decisiones. Entonces, yo tomo una decisión. Teniendo niveles asistenciales tan dispares entre los distintos hospitales, yo utilicé el META, ¿vale? No me quiero extender más porque me imagino que eso lo veis, ¿vale? Entonces, el META me permitía, una vez que hablé con el Infantalena y consulté que efectivamente un trauma abdominal lo podían manejar a la perfección, y consulté con Juan Ramón Jiménez que un trauma torácico lo podían manejar a la perfección, y Sevilla asumía los traumatismos craneoencefálicos, y el hospital de Bormujo y el hospital Infantalena me asumían los traumas no centrales, que le llamo yo, que son los traumas de extremidades. Pues ya tenía todo repartido. Ya lo único que necesitaba... La dispersión... La hice con el META. ¿La gestionaste tú? Sí. Bueno, la gestionamos los dos. Éramos dos mentes, un solo cerebro. Estaba genial. David, ¿vale? Perdón, ¿David o Sergio? David. Vale. Pues... ¿Qué destacaría? Destacaría... de tu parcela, es decir... Un compañero de Cádiz me llama por la tarde y me dice, enhorabuena, Von Karajan. Y le digo, pues la enhorabuena no es para mí. La enhorabuena es para David y el equipo, para el SWAT de Almonte. Yo no quiero ni pensar, insisto, es que quiero que lo cuenten ellos, pero ese SWAT de Almonte cuando llega,
con un montón de pacientes heridos, con una barrera idiomática brutal, lo tuvieron que pasar fatal, ¿vale? Yo creo que ellos deben de ser los que lo pasaron peor. Por eso te digo que ¿qué destacarías tú de tu área, de lo que tú viviste? De lo que yo viví, de nuestro sistema. De nuestro sistema, que hasta la última corneta no desafinó. Eso es lo que yo destacaría. Matizado. ¿Va? ¿Qué mejoraría? Bueno, pues es algo interno, ¿vale? Si alguna vez, ya se lo está contando David, por si alguna vez empiezan a coordinar, el sistema nuestro está muy bien cuando hay menos de 10 víctimas. Cuando hay más de 10 víctimas se te genera un árbol en la demanda que luego no tienes narices de buscar una víctima, porque el scroll se te queda en un palito chiquitito, ¿vale? Es brutal la cantidad de víctimas. Entonces empezamos a hacer una cosa que eso sí, lo hago mucho en formación, que es intentar aprovechar todas las buenas ideas y desoír las que no lo son tanto, ¿vale? Entonces una operadora me dice, ¿y no sería mejor generar demandas por unidades y ponerlas asociadas? Y así encontramos rápidamente los heridos en función de la unidad que la llevo yo aquí al hospital. Y empezamos a hacerlo así, y es verdad que lo arreglamos sobre la marcha, ¿vale? Posiblemente si nos hubiéramos juntado personas con un pensamiento más rígido, pues igual, como digo yo, no te metes en el barro, te hundes en el barro, ¿no? Entonces, es verdad que hubo momentos en que tú tenías la sensación de que podías estar metiéndote en el barro, pero rápidamente se solventaba, ¿no? 1.000.000 de gracias. ¿A vosotros? Muy bien, pues seguimos por orden secuencial. ¿Os parece, equipo? Cuando queráis. ¿Sí? ¿Tenéis alguna pregunta en el aforo para el doctor Vellanato? ¿No? Muy bien. Comienza el doctor Linares. David. Hola, buenas. Gracias a todos por estar aquí, a Manuel Salado por la iniciativa y demás. Bueno, a ver, tenemos una pequeña presentación por no saltarnos muchas de las cosas que vivimos aquel día. Como lo vimos, no pongas el vídeo, salta el vídeo, ¿vale? Porque un vídeo similar a que se puso al principio. Es verdad que una situación como esta, por muy preparados que nos creamos que estamos, nunca vamos a estar preparados. Siempre nos va a superar y siempre vamos a estar desbordados cuando llegamos al incidente, ¿vale? Nosotros en nuestra unidad solemos hacer simulacros todos los años. Hace 2 años lo hicimos sobre un tsunami por la posibilidad de que allí en Huelva haya una circunstancia de esas características. El año pasado hicimos un simulacro que era muy similar en cuanto a víctimas a esto que nos ocurrió, que era el derrumbe de una grada de un estadio. Y bueno, eso también te ayuda a estar un poco más centrado cuando llega la situación. Nosotros, como bien dice Israel, recibimos la llamada a las 6:30 con muy poquita información, que fuéramos para el monte, que en la rotonda de entrada del monte había habido un accidente de un autobús. Es verdad que eso te pilla dormido y mientras que uno se espabila y no, va diciendo, bueno, a ver, ¿a qué vamos? ¿Vale? A mí es verdad que por la primera llamada yo pensé que íbamos por lo típico, que se había colisionado con algún cochecito, o el típico conductor que había perdido la conciencia y se había dado un golpecito, pero no pensábamos que íbamos a semejante catástrofe. Y que habían activado al SWAT de Almonte, ¿vale? Dale. Resulta que cuando llegamos, antes de llegar ya nos informa Irra de que bueno, de que hay bastantes víctimas y de que aquello no era lo que se pensaba, y cuando llegamos pues nos encontramos un autobús volcado y una serie de pacientes, en este caso eran todas extranjeras, eran moras en concreto, todas distribuidas por el suelo, algunas sí que es verdad que estaban más alejadas del autobús, pero todas en torno al autobús, que ahora vamos a ver una imagen porque nos hagamos una idea, ¿vale? Esta es la rotonda en cuestión, ¿vale? El autobús... ¿Se ve bien al fondo con aquella pantalla? Vale. El autobús venía por esta zona, ¿vale? Y hizo el resto y se nos metió aquí y volcó, ¿vale? Cuando nosotros llegamos, nosotros aparcamos en esta zona, ¿vale? Y los compañeros de Almonte ya habían llegado, porque bueno, estaba a la entrada de la localidad. Aparcamos aquí y nos encontramos una dispersión de pacientes en torno al autobús y algunos verdes que habían salido que estaban más alejados del autobús.
cuesta mucho cuando uno llega y se encuentra esta situación, porque aunque hagamos simulacros y demás, al principio a uno le puede el afán de atender pacientes, y eso cuesta horrores. De hecho, dar un momentito para atrás. De hecho, yo nada más que me bajo, la compañera de Almonte me indica que vea a este paciente, que es un negro, ¿vale? Era un paciente negro, era una paciente que cuando yo me acerco a ella tenía mirada perdida, no respiraba, estaba en una posición muy rara, intenté tomar pulso, no sé realmente si llegaba a tener o no tener pulso, pero la catalogué como negra. Porque, ¿vale? perdona, David, cuando decís los compañeros de Almonte, ¿qué composición eran los compañeros? Era un equipo sanitario completo, médico, enfermero y técnico. ¿Vale? El autobús, una duda. ¿Vuelca hacia allá o hacia acá? Hacia allá, y aquí había un terraplén como de unos 2 metros, 3 metros de desnivel. ¿Vale? Y todo esto está lleno de las pacientes que están quejándose. Este tipo de paciente tiene una idiosincrasia particular, son muy histriónicas, simulan pérdidas de conciencia con muchísima facilidad, con lo cual también dificultaba, y la barrera idiomática que nos encontramos. ¿Vale? Dale para adelante. Contacto con IRRA y le digo que hay un número alto, pero que no sé cuántas víctimas hay en ese momento, entre los que veía que estaban alejados y los que teníamos allí alrededor, que había muchos pacientes dispersos. No sabía el número, pero que había un número importante de pacientes, y él me indica que ya ha activado al 0 de Huelva, que ha activado a nuestros compañeros del Delta de San Juan, al Val de Huelva, que también lo habían prealertado, que venía el 0 de Triana y otra ambulancia de Almonte, ¿vale? Sin equipo sanitario. Al principio es un caos. Al principio te quieres morir, no sabes por dónde tirar. Esa es la realidad. De hecho, y siendo honesto, yo mis primeros 10-15 minutos no sabía dónde estaba ni lo que estaba haciendo. Esa es la realidad, ¿vale? Mi compañero Diego, que ahora os comentará, se dedicó a sectorizar y después a hacer el triaje, ¿vale? Yo asumí el mando médico y Sergio se estableció en la zona de evacuación de pacientes y inmediatamente busqué al jefe de bomberos, que es Cristóbal, que es el que sale en el primer vídeo, para indicarle que iba a ser el mando médico, y a la Guardia Civil, al teniente que apareció por allí, me identifiqué también y le dije que cualquier cosa que se dirigieran a mí. Tengo una pregunta. ¿El espacio donde curraste y donde trabajasteis, ahora, lo teníais predefinido? No. Vale, perfecto. No, el espacio lo definió Diego, que ahora os lo comentará. ¿Darle a la siguiente? Un minuto, ya pasamos ya a Sergio. A Sergio. Muy bien, muchas gracias, David. Bueno, buenos días. Pues bueno, a mí Diego David me indicó ya más o menos las funciones, ¿no? Me dijo, pues tú vas a ser responsable de evacuación, ¿vale? Entonces, como responsable de evacuación, yo lo que pretendía, pues, sectorizar lo mejor posible la zona, ¿no? Para que, bueno, sabía que por la envergadura del accidente, pues íbamos a necesitar muchos recursos. Entonces, bueno, mi idea era, pues, hacerme un mapa de la zona, dónde iba a colocar las ambulancias, cómo iban a hacer las norias de evacuación. En un principio, que estuviera el escenario lo más ordenado posible, ¿vale? Porque van a venir ambulancias, van a venir, en este caso, bueno, Protección Civil no llegó, pero probablemente podía venir, ¿vale? Entonces, yo lo que pretendía era eso, ¿vale? Sectorizar un poco la zona y que la evacuación fuera lo más clara posible y que no nos estorbáramos unos con otros, ¿vale? Entonces, junto con Diego en un principio, pues me puse a hacer eso, ¿no? Sectorizar un poco con banderines, las zonas rojas, amarillas y verdes, que luego en la siguiente diapositiva pues, va a aparecer cuáles eran esas zonas. También, por supuesto, la zona de parking de ambulancia, de todos los recursos que iban a llegar, bueno, bomberos también, Protección Civil, un poco tenerlo claro. Es verdad que tu primera tendencia es esa, asistir a heridos, pero ya Diego me dijo, sectoriza la zona, coge banderines, coloca la zona de los rojos, amarillos, verdes, la zona de carga de ambulancia y un poco por dónde iban a entrar y por dónde iban a salir, ¿vale? Entonces, a continuación, pues hablé con Guardia Civil, que estaba allí,
y le dije, mira, pues todas las ambulancias que lleguen, tanto de la parte de Huelva o de Sevilla, por favor, me las guías a esta zona de aquí, las colocas aquí y cuando haga falta, pues yo indicaré por dónde se tienen que entrar y dónde tienen que cargar los heridos, ¿vale? En un principio, pues, vale, fue así. La movilización de los heridos verdes, ¿vale? Había muchos heridos verdes y lo que queríamos era quitarlos de allí y que nos dejaran un poco la zona lo más libre posible, ¿vale? Porque, bueno, los verdes, ¿verdad? Aparte de que el idioma no lo entendíamos, no, y ellos tampoco nos entendían, pues ya quitando los verdes ya la zona está un poco más controlada, entre comillas, ¿vale? Ya nos quitamos mucha gente, muchos heridos. Entonces señalicé la zona verde, roja y amarilla con los banderines y como todavía no había un volumen grande de ambulancias, pues bueno, me dediqué a pasarlos y ¿vale? Había otro punto atrás, ¿no? Vale. Y por supuesto también una de las funciones que hice ahí, pues siempre en contacto con David, con mi mando médico, porque él me iba indicando, pues va a llegar la ambulancia de tal sitio. En el momento que llegue me lo indica y va a cargar a este herido, a este rojo o a este amarillo y va a ir al hospital tal, ¿vale? Entonces, siempre estábamos muy comunicados. Es verdad que la ventaja que teníamos ahí también que todo estaba muy junto, ¿vale? El puesto de carga de ambulancia estaba cerca, el nido de herido del puesto de carga también estaba todo. Entonces nos podíamos comunicar bastante bien. A lo mejor si hubiéramos tenido que tener el puesto de carga un poco más alejado, Más dispersión, ¿no? pues yo hubiera tenido que delegar esa función a alguien que estuviera con las ambulancias y tal y comunicarle, pues mándame una con equipo médico para la zona de carga de ambulancia, pero lo teníamos todo muy junto, ¿vale? Esta es la imagen, esta es el autobús, aquí se pusieron bomberos, guardia civil, ¿vale? Y esta es la zona de rojos, amarillos y verdes, ¿vale? Aquí estaban los rojos amarillos más cercanos de la zona del autobús, los verdes se pusieron más alejados para que... Y en un principio el puesto de carga era aquí en esta zona, ¿vale? Quizá el tráfico aquí en un momento estuvo cortado, creo que fue un error, deberíamos haberlo cortado porque los vehículos que venían por aquí de la zona de Huelva, este carril la Guardia Civil lo tenía habilitado. Entonces, si lo hubieran cortado yo creo que hubiera sido mejor y a lo mejor pues yo hubiera tenido que decir, pues mira, córtanos toda esta zona, déjanoslas para trabajar, pero bueno. Un minuto. Sí. No, sigue. Ah, vale. Ah, que me queda un minuto. Vale, pues en un principio fue así, ¿vale? Yo coloqué las zonas de carga aquí, le dije a la Guardia Civil, los que vengan por aquí no me los metas porque se van a encontrar con el accidente y nos va a entorpecer un poco. Le dije que me los metiera por aquí y me las dejara aquí las ambulancias. En el momento que hiciera falta, pues que cogieran por aquí, entraran, cargaran y salieran otra vez. Como las teníamos las zonas muy cerca, pues en un principio la zona de puesto de carga o la zona de evacuación era aquí, pero no hizo falta tampoco darle la vuelta a la glorieta, simplemente daban para atrás, cargaban y volvían a salir. Pero bueno, que mi función ahí en el incidente fue esa, ¿no? Que la zona estuviera lo más segura posible, que hubiera el flujo de las ambulancias fuera lo más fácil posible y que no nos entorpeciéramos con ese flujo constante, ¿no? de equipos que iban llegando. En este caso, pues eso, Protección Civil pues no estuvo, a lo mejor pues hubiera tenido que sectorizar también la zona de Protección Civil, en fin. Entonces, bueno, mis funciones como técnico, en un principio, en este caso concreto, fue esa, ¿vale? Mucho contacto con mi mando médico, que era el que me iba indicando, y en un principio eso, que la zona fuera lo más segura y que estuviera todo lo más organizado posible. Recogido posible, Sí, es complicado porque, bueno, es mi primera experiencia, igual que creo que a ellos, pero creo que más o menos controlamos un poco los nervios. Sí. Decide los espacios. ¿Cómo? Decide los espacios, por así decirlo, ¿no? Sí. La ubicación de la Definí, y tú lo defines y cojonudo, ¿no? Porque además es el que sois los que estáis allí, eso ahí no hay tu tía. Mi pregunta es, ¿encontraste fluidez con el resto de intervinientes? Es decir, con bomberos, con policía, ¿hubo armonía? No, en un principio sí. Fue todo bien, no hubo, digamos, malentendimiento entre nosotros. Bien, yo creo que cada uno pues tenía un poco clara su función y cómo teníamos que... Es verdad que bueno, que no había heridos, como ha dicho David antes, ¿no? Muchos rojos de extrema gravedad y más o menos pues eso te hace ponerte un poquillo más tranquilo, ¿no? Decir, bueno, pues
más o menos está controlado, lo vamos a hacer bien, tranquilo, y así fue. Yo creo que fue bien. Muchas gracias. Espérate, un momento, dale para atrás. Como podéis ver, el autobús estaba volcado aquí teníamos a bomberos y Diego y Sergio sectorizaron la zona. Yo en un primer momento, como ya os digo, en mis primeros 5 o 10 minutos no sabía dónde estaba, ¿vale? Es verdad que me puse a ver al paciente negro hasta que definí que era negro, ¿vale? Y en ese momento llegó Diego, que ahora Diego va a explicar el triaje, que fue el que hizo todo el triaje, ¿vale? Me viene y me pegó en una voz: David, el triaje es mío. A mí eso me hizo ponerme en situación, porque es verdad que hasta ese momento yo estaba ahí un poco con el afán de atender a pacientes, lo cual no hay que hacer. El primer equipo interviniente, por mucho trabajo que te cueste, no tienes que atender a pacientes. Pero eso no lo tenemos interiorizado. Tú llegas a cualquier incidente y tú lo que quieres es atender a los pacientes. En ese momento es verdad que entré en situación y dale un pelín para atrás. ¿Qué es lo que hice? Me di una vuelta por el escenario. Como habéis visto en la imagen anterior, había heridos por todos lados. Pero yo no lo sabía. Con lo cual, ¿qué hice? Vi los pacientes que estaban por aquí, más o menos cuánto había. Entré, metí la cabeza en el autobús y miré si había heridos dentro, que había heridos dentro. No sabía de qué consideración, ni tampoco me paré a mirarlo, ¿vale? Y di la vuelta por detrás del autobús para ver cuántos heridos había y qué consideración podían tener los heridos, ¿vale? Eso me hizo ponerme en situación y hablar con Isra para comentarle la situación que teníamos y cómo podía derivar todo aquello, ¿vale? Inmediatamente yo ya después, a partir de eso, Diego, cuando me pegó la voz, hizo una cosa importante, que fue darme la carpeta del mando médico, donde tienes que ir registrando cosas. Carpeta que es una losa, porque yo iba con mi carpeta a todos lados y tienes una sensación de inutilidad que te mueres al principio. Porque como no atiendes a pacientes y estás con una carpetita, tienes una sensación un poco peculiar, ¿vale? Ya después de eso me coloqué aquí, en esta zona. Yo tuve aquí como 7-8 metros, que durante 4 horas estuve en 7-8 metros, ¿vale? Era mi zona de confort. Ahí es donde venía todo el mundo a buscarme y donde por Real Decreto. donde todo el mundo sabía que estaba, y por allí aparecía todo el mundo. Apareció el jefe del 112, apareció Juan Chávez, director de EP de Huelva, que estuvo después a mi lado durante todo el incidente, venía el teniente de la Guardia Civil, venía el jefe de bomberos, todo el mundo sabía que estaba ahí, todo el mundo me iba a buscar ahí porque yo no me movía de ahí. Cosa que hice de forma inconsciente, pero que es lo mejor que uno puede hacer, estar en un sitio donde estés bien localizado, ¿vale? Identificado visualmente, que era lo que os iba a preguntar. ¿Ibais identificado? No. A ver, ahora os comentará Diego cómo hicimos el triaje. Nosotros tenemos un maletín de triaje donde tenemos establecido unas banderolas, que en la primera imagen, si la habéis visto, es como unos póster con unas banderas rojo, amarillo y verde, ¿vale? Está al principio del principio. Van a salir ahora. Van a salir hechas. Esta, que ahora Diego la explicará, sí, ¿vale? Y bueno, es verdad que tenemos unos chalequillos de mando médico y demás, pero en principio, como tampoco pensábamos que iba a semejante situación, no nos los llegamos a poner. Pero es verdad que al final todo el mundo me tenía identificado, sabía dónde estaba y todo el mundo, la verdad es que acudía a mí porque estaba muy visible. ¿Vale? Ahora os digo, va a comentar un poco cómo vivió la experiencia y cómo llevó el triaje. Y después ya os comentaré cómo fuimos solucionando la evacuación de pacientes. Pues ya, si te parece, pasamos a destacar, a mejorar. Tengo que contar cómo evacuamos los pacientes. 1000 palabras más. Es que esto es más largo. Por supuesto, y además es la chicha y es lo que además queremos escuchar. Bueno, buenos días. Mi nombre es Diego, enfermero del equipo que le tocó asistir a los pacientes en este incidente. Asistí a mi amigo médico y asistí a mi amigo técnico y formar equipo. Desde la primera llamada que le entra al médico, que es el que tiene el busca o móvil o como lo queramos entender, cuando viene a buscarme y me dice vamos a un accidente de un autobús, a mí se me empinan las orejas. Es verdad que él venía muy tranquilo, pero a mí se me empinan las orejas. Y tú diréis, ¿por qué? Es la segunda vez que me toca. ¿A cuánta gente le toca una vez? A lo mejor a muchos en su vida. A mí es la segunda vez. Y no soy gafe, pero me tocó por segunda vez.
Entonces yo pues actué un poco cuando Israel ha estado comentando su experiencia, más o menos me he visto identificado. Yo voy a ponerme en lo peor, que ya retrocederé si no es lo peor. Nosotros tenemos preparados X maletines ante posibles catástrofes, uno de ellos para hacer triaje, y tenemos otro que lo utilizamos como almacén, como un mini almacén de recursos materiales, porque te puede ver sobrepasado con lo que tienes en la ambulancia y necesita más recursos, ¿vale? Entonces nosotros cuando salimos de donde tenemos la base pasamos justo por delante del almacén, que es donde tenemos el material, y me acordé de coger maletín. David me ve abriendo el almacén y me dice, ¿dónde va? Digo, a coger el maletín de catástrofe. Ah, vale. Como que él no se esperaba todavía lo que íbamos. Pero yo, previsor, yo lo voy a echar. Me voy poniendo el casco por el camino. No, porque no soy gafe, por si acaso, Israel, por si acaso. Me voy poniendo en situación y me voy poniendo el casco. Y David me va poniendo el casco y dice, ah, también, digo, también. Ah, bueno, pues vale, vamos a ponernos el casquito. Cuando llega, te encuentras el marrón. Y aquí voy a hacer un inciso y a lo mejor me voy a pasar. Pero por más que os lo imaginéis y os lo hayamos contado y hayamos puesto una fotografía, no os lo imagináis. O sea, llega, tú estás viendo desde lo alto el autobús caído, volcado, un montón de mujeres alrededor, chillando, gritando, todas cogidas de la mano, y ahora te toca a ti actuar. Niebla, el chiribiri que te está mojando, las 6:30 de la mañana, y con las pilas puestas, desde ya. Cojo mi maletín de triaje, que ya me había bajado con él, y yo tenía claro... Disculpa, los roles los teníais claros. Sí, eso iba. Teníamos claro, yo tenía muy claro lo que tenía que hacer. ¿Por qué? A cuestión de meses antes habíamos hecho un simulacro, que además me había tocado a mí prepararlo con otra compañera, repasar toda la teoría, dar una formación teórica. Mi cabeza estaba funcionando ya con eso. Y llegué y empecé a funcionar con eso. Por eso le pegué la voz a David. No atendemos pacientes, el triaje es mío, sectoriza. No es que yo lo tuviera más claro, lo tenía más fresco. Además había tenido que preparar para una sesión interna. Pero claro, una cosa es una sesión teórica, una cosa es un simulacro y otra cosa es lo que te desborda la realidad. Y la dificultad en la barrera idiomática que había. Ponte a hacer un triaje de 40 personas sin que ninguna te entienda, con un ataque de nervios sobrepasado, algunas en shock emocional y otras en shock del golpe de los traumatismos craneoencefálicos que había. Para mí fue lo más difícil. Lo más complicado. Es una cosa que yo siempre he dicho, si hubieran sido españoles o de habla hispana, esto salió bien, pues hubiera salido mucho mejor, porque lo tienes todavía mucho más claro. El hacer un triaje, sabiendo que hay muchas más víctimas esperándote, sin entender ella lo que tú le estás diciendo, si ella entenderte a ti, pues utiliza el lenguaje universal, los gestos. No sé si estáis familiarizados con los colores, el negro es... Vale, habéis dicho todo que sí, ya lo tengo claro. Lo primero, saca los verdes. Fue cuando le pego la segunda voz a Sergio y le dije, sácame a los verdes de ahí. Y yo montando banderitas. Que las tenemos desmontadas para que quepan en el maletín. Y tú montando banderitas y viendo el panorama. David metido en el ajo ya, no lo veía porque se había metido en el terraplén. Características suyas, se mete en el fregado. Y Sergio viendo dónde iba a colocar ambulancia y cómo iba a hacer todo. Y yo montando banderitas. Lo que nos espera, lo que nos espera. En cuanto enfilo a paciente, me dice, Diego, negro. Digo, vale, el triaje es mío. Olvídate que paciente tú no tienes que atender. Y le suelto la carpetona. La carpeta donde da los papelitos y él diciendo, ¿cómo? Tú a eso. Te pones a hacer triaje. Triaje con gestos. Tú tienes que sacar los verdes de ahí. Los verdes son los que se mueven por su cuenta. Y ya había algunos que habían salido de ahí. Por eso el primer contaje que vaya a ver, que después David va a poner algo, si tenemos tiempo, vaya a ver que no salen las cuentas, porque había ya accidentado que habían salido de ahí por su cuenta, ¿vale? Los verdes le digo a él, sácame a los verdes de ahí, pero yo tengo que sacar verdes también, porque algunos estaban de pie, está claro que el que está de pie puede salir, pero había otros que estaban agarrados, chillando, gritando. Gesto es... Párala, tranquilízala y le dices, mírame, tú puedes andar. A ese gesto, la mayoría me decía que sí y yo la intentaba levantar. Si se me ponía en pie, yo lo decía al guardia civil, sácala de aquí a la bandera verde. Y no se querían ir. No querían dejar lo que había allí, pero se sacaban. Si me decían que sí, que se podía mover, pero no podía moverse, está claro que me está entendiendo, no tiene un habla
fluida, pero porque hay una barrera idiomática, pero me está entendiendo, sabe lo que le quiero decir. Si intentaba levantarse y no podía, lo catalogaba de amarillo. Y el rojo se veía de lejos. El rojo estaba semi-inconsciente, no te entendía, pero no porque no te entendía, sino porque no era capaz de contestarte, y ese era rojo. Conté, se me encendió la bombilla y era, no te la juegues, porque vas a seguir haciendo más triaje, esto es una cosa que no va a parar, y cataloga como rojo lo que no esté seguro. ¿Por qué? Pues porque evidentemente hay alguien que no me entiende, está confusa, puede estar en un show emocional, no le pasa nada, como de hecho lo había. Pero evidentemente yo no me la puedo jugar. Yo saqué como 6, 7 rojos que al final se quedaron en 3, ¿vale? El compañero del cero que llegó después, que empezó a reevaluar conmigo, me dijo, lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien. Pues yo decía, que yo que he sacado más rojo de la cuenta, lo has hecho muy bien, lo has hecho muy bien. Pero yo sabía que yo estaba sacando rojos que no eran rojos, pero no me la jugaba, porque tenía que verlos después. El primer triaje fue de lo peor que yo he vivido en mi vida como sanitario, porque te sientes impotente. Tú quieres quedarte con lo que estás viendo y no puedes. Y lo tienes claro. Te voy a hacer una pregunta, Diego. ¿Os agruparon las víctimas o fuiste haciendo el triaje desplazándote? No, porque ellos ya estaban agrupados. Tan solo me encontré 3, 4 víctimas a las que yo tuve que ir. Vale. 2 dentro del autobús y otras dispersas. Pero estaban agrupadas, la mayoría estaban agrupadas. Ese primer triaje no se me va a olvidar en mi vida por la dificultad idiomática, porque si hubieran sido español o de habla hispana ya os digo que es otra cosa, pero la dificultad idiomática me tenía abrumado. Suerte, no hubo que hacer maniobras salvadoras, estáis más familiarizado con el tema, no hubo que hacer maniobras salvadoras, ¿vale? La única que estaba ya se catalogó como negra y los demás se podía esperar a una segunda revaluación y a un triaje de estabilización, ¿vale? En el triaje de estabilización ya había allí más equipos, empezamos a colaborar. David me mandó a hacer binomio con un médico del cero que había llegado, que vivía en la localidad y voluntariamente se había acercado. Me puse a hacer binomio con él, a trabajar con los rojos. Llegó una compañera de la Delta de San Juan, se puso con los amarillos. Sergio estaba un poco con los verdes y un poco a lo que decía David. Y ahí fue cuando ya empezaron a llegar recursos y ya te ves amparado por todo. Y sobre todo te ves amparado cuando llegan las traductoras. Porque cuando llegan las traductoras ya eso es otro mundo. Ya te pueden entender y ya puedes entender. ¿Quién os mandó las traductoras? Pues supongo que la empresa, la empresa. Cuando llegaron los dueños de las traductoras tardaron como hora y media o así en llegar. Llegaron rápido. Disculpa, la empresa de las chicas. Sí, de las chicas, de las trabajadoras. De las trabajadoras. En cuanto se enteraron lo que había pasado, llegaron allí traductores, ¿vale? Entonces venían además identificados, cosa que no hicimos nosotros, que fue un gran fallo nuestro. Y ellas venían identificadas con un chalequillo, o sea, de gran ayuda porque tú cuando ibas a valorar la llamabas, te venían y eso fue ya otra historia. Pero el primer triaje es una cosa que no se te olvida. Con todo lo claro que lo tienes, cuáles son los pasos, qué es lo que tienes que hacer, que no te tienes que parar, qué tal, encontrarte con la dificultad idiomática que nos encontramos, eso fue lo más llamativo de todo. Aún así, creo que salió bastante bien y luego comentaremos que siempre hay cosas de mejora y cosas que se te quedan un poco en el tintero. Pero en medidas generales, a destacar eso. El recuento de los pacientes. Dale para atrás. Perdón. No, dale. Gracias, Diego. Dale, ahora para adelante. Ahí. Ese fue el primer recuento, ¿vale? El primer recuento que hicimos cuando sacamos los pacientes. Los pacientes se sacan al nido de heridos, que nos saca entre bomberos, guardias civiles y los técnicos que teníamos allí, ¿vale? Y yo, mientras que Diego iba haciendo el triaje, me dediqué en un principio a ir indicándole a los bomberos que fueran sacando primero los rojos y después los amarillos, ¿vale? Por ir teniéndolos agrupados en el nido de heridos, ¿vale? Fue de gran utilidad que activó a Miguel, el compañero del cero que estuvo con Diego, que lo activaron desde sala como retén, pero fue en su coche porque vivía allí en la localidad. Y cuando ya teníamos a todos los pacientes en el nido de heridos, que eso sí que es un área de mejora, porque es verdad que dijimos que nos lo sacaran, pero nos lo sacaron de aquella manera, es decir, estaban todos al pegote. Si nos hubieran ordenado a los pacientes en fila o en abanico, hubiera sido mucho más fácil de ir tratando a los pacientes y de tenerlos ordenados. Mientras que nos lo sacaron al pegote, uno estaba en vertical, otro en horizontal, otro... Entonces eso nos dificultó. Otra pregunta también para que ellos lo dimensionen bien, ¿no? Cuando me hablas de nido, es decir, ¿hicisteis nido y después se movilizaron a los pacientes a una especie de puesto médico donde curasteis? No, se trabajó todo el tiempo. En la primera imagen el nido de herido a las ambulancias. Vale. El nido de herido es la zona que hemos visto, rojo, amarillo y verde, ¿vale?
Este fue el primer recuento, empezaron a reevaluar pacientes, ¿vale? Cuando llegó el equipo nuestro de San Juan, les indiqué que se fueran a los amarillos junto con el equipo de Almonte, que estaban viendo los amarillos, ¿vale? Empezamos con la evacuación de los verdes. Como teníamos una ambulancia de Almonte, le indiqué que cargaran la ambulancia hasta las trancas con los verdes que entrasen y se los llevaran al centro de salud de Almonte, ¿vale? Que eso es lo que decía Israel, que cuando empezaron a llegar allí al centro de salud de Almonte, heridos verdes, que aunque fueran verdes, llevaban politrauma, traumatismo múltiple, pues se vieron agobiados, ¿vale? Y me empecé a plantear la evacuación de los rojos. Hablé con Sala y le comenté, tenemos, una vez que se hizo la reevaluación, ¿vale? Esto fue la evacuación de los verdes. Los verdes, como veis, al final aquí teníamos 19 o 18, no me acuerdo exactamente. Una primera ambulancia fue al monte, otra segunda ambulancia fue al monte, con lo cual al monte ya la habíamos saturado, le mandé 11 pacientes, ¿vale? Cuando me di cuenta, la siguiente ambulancia la mandé a Bollullo, que le mandé otros 4 o 5 pacientes, y después apareció por allí una de transporte convencional que iba a su servicio y se ofreció y la mandé a Bonares, al otro centro que estaba cercano, con 3 o 4 pacientes para terminar de limpiar la zona de verde. ¿Vale? Sí. El segundo recuento ya se me había quedado entre rojos, con lo cual intentamos agilizar la evacuación de los rojos. La evacuación de los rojos, ya Israel me dijo a los hospitales a los que iban a ir los rojos, con lo cual ya me había llegado un equipo, dale para adelante, ya me había llegado un equipo de Bollullo y sanitario y el equipo de Bonares sanitario, que también me lo había mandado Israel, con lo cual los 2 pacientes rojos que iban a asumir el hospital de Huerva, Juan Ramón Jiménez, salieron y estuvimos esperando a que llegase el equipo de Triana, porque uno de los pacientes que tenía un traumatismo craneoencefálico se decidió que iba a Sevilla, y ya que venía un equipo de Sevilla, que no sabía cuánto tiempo me iba a tardar, digo, bueno, pues ese paciente que se lo lleve el equipo de Sevilla, y si no hace falta que vuelva, pues ya se quedan en Sevilla, ¿vale? No me corras tanto, un poquito para atrás. Este era mi folio. Este era mi folio, el que tenía yo en mi carpetita, que durante 1 hora y media lo único que tenía era el recuento ese que estaba allí arriba. 1, 6, 11, 15. Imaginaros la sensación que tiene uno cuando tiene una carpeta con un folio y no es capaz de escribir nada porque no hay nada claro. Ya sé que no hay nada que escribir, pero en ese momento uno que está ahí, que está intentando comunicarse con Sala, darle datos y demás, es una sensación agobiante. De hecho, llegó un momento en que, como dice Israel, no teníamos nombre de paciente y me pregunta Sala, dice, ¿nombre de los pacientes? Digo, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, puedo seguir hasta el 20. ¿Vale? Que son los que tengo aquí. Digo, pero no tengo nombre de paciente, ni los voy a tener. Eso ya os lo darán a posteriori. Después ya posteriormente, la evacuación, conforme fueron llegando recursos, es verdad que cuando uno tiene que tomar decisiones también tiene que ser un poco imaginativo. Es decir, aquí hay 3 pacientes que van a Bormujo, como dijo Israel, ahí se decidieron que iban los que tuvieran fracturas no centrales, ¿vale? Que con los recursos que tienes te tienes que aviar, con lo cual yo cogí al equipo mío de San Juan y le dije, el médico va en una ambulancia, tengo otra ambulancia que no tengo equipo sanitario, ahí va el enfermero, y tengo una ambulancia que tiene 2 técnicos, esos van a ir juntos, las 3 ambulancias, haciendo un trenecito. Como nosotros llevamos unos walkie-talkie en la ambulancia, cada uno llevaba un walkie-talkie y se iba comunicando con la médica por si necesitaban cualquier cosa, y los 3 los mandé directamente juntos a Bormujo. Otra de las circunstancias que ocurrieron a la hora de trasladar pacientes volví a tener una ambulancia sin equipo sanitario, pero me llegó el equipo de Bonares por segunda vez y me pongo a contar y digo, hostia, 3 sanitarios, 1, 2 y 3. Y me acerqué y le dije a la compañera, digo, ¿qué te has traído? ¿Otro enfermero? Y me dice, no, un residente. Digo, muy bien. Digo, pues tú, aquella ambulancia. Y te vas con aquel paciente al Juan Ramón Jiménez. Si necesitas algo, te vas al centro coordinador. ¿Vale? Hay que empezar a ser imaginativo. Llega un momento en que el residente se me quedó con cara descuadrada, digo, hijo, te ha tocado. Resumen, David, por ir finalizando. Sí. El recuento final de pacientes, por favor. Finalmente ya los pacientes que veíamos que habían pasado de amarillos a verdes los íbamos agrupando con algún amarillo para ir sacando las ambulancias lo más rápido posible y no tenerlos allí acumulados. El recuento final de pacientes, dale para la anterior, a la del folio, esta. Recuento final de pacientes fue un negro, 3 rojos, 14 amarillos
y 22 verdes, ¿vale? De los cuales 3 verdes fueron al hospital, porque lo teníamos catalogado al principio como amarillos, y aunque pasaron a verde, ya los metimos en ambulancia con los pacientes que teníamos para trasladarlos al hospital, y los otros 19 fueron a centros de salud, ¿vale? Una preguntita, para el triaje, ¿qué usasteis? ¿Pinzas, tarjetas de triaje? Las tarjetas. ¿Todos iban con sus tarjetas puestas? Sí, pero eso también tuvimos un problema. Las tarjetas eran de cartón, iban con una gomilla que se ponía en la de esto. ¿Qué pasó? Que como había niebla y estaba lloviznando, llegó un momento que se mojaron y se rompieron. De hecho, yo tuve una paciente, la número 4, que al principio era roja, después pasó a amarillo y alguien me la movió del nido herido de rojo a amarillo y la perdí. Y la tuve durante más de media hora, 40 minutos, perdida, no sabía dónde estaba. Igual que otra cosa que distorsionó mucho la evacuación de pacientes fue esta paciente que veis aquí, que pone aquí embarazada, tachado. Hubo un momento que alguien atendiéndola definió que estaba embarazada, con lo cual intentamos priorizar su evacuación al materno-infantil a Sevilla, hasta que se le hizo una eco y se comprobó que no estaba embarazada. Al final terminó siendo verde y saliendo la última, que salió conmigo y con nuestro equipo, ¿vale? Pero eso te distorsiona un montón la asistencia en ese momento porque tienes una embarazada con policontusiones que quieres evacuar de forma prioritaria. ¿Vale? Y la pregunta ya las preguntas del millón. ¿Qué destacaríais de vuestro trabajo? Me da igual, quien quiera exponerlo. ¿Qué destacaríais? Venga, a ver, una idea. Personalmente, y además que nos lo han agradecido muchos de los compañeros y de los que estuvieron allí en la asistencia, era el hecho de que nadie estaba perdido cuando llegaba. Es decir, fuimos asignando roles, es decir, llegaba una ambulancia con un equipo sanitario y yo tenía definido qué paciente iba a salir y quién se iban a llevar. Llegas, Sergio, esta ambulancia va a tal sitio y se lleva a este paciente. Una vez que yo sabía el recurso con el que iba a salir, se lo comunicaba a Sala. Previamente Sala yo según las patologías, Sala me había dicho, este paciente vaya a tal sitio, con lo cual llegaba el recurso, que yo no sabía cuál me iba a llegar, me llegaba y directamente lo asignaba y se lo comunicaba a Sala. Eso nos lo ha agradecido los compañeros, sobre todo por no estar perdidos dentro de ese escenario tan caótico. ¿Qué mejoraríais? Hay un hecho, y ahora que está aquí la jefatura de EPES, no, hay un hecho que al principio me costó mucho trabajo y gracias a que a Juan Chávez, al director de EPES, lo tenía allí pegado a mí, me costó durante parte de la asistencia era comunicar con Sala, porque aunque la sala estuviera bloqueada para nosotros, estaba bloqueada porque allí estaban entrando muchas llamadas y mucho de esto. Juan sí que tenía un teléfono directo, entonces yo marcaba el teléfono, me salía la locución, le daba al 3, tenía que esperar a que me lo cogieran. Eso en esa situación te genera mucha ansiedad y estrés. El no poder tener un teléfono que se quede bloqueado con Sala y que tenga acceso directo y que no tenga que pasar ni por una centralita ni ninguna historia de esta. Eso es algo que debería revisarse. Las comunicaciones, ¿no? Las comunicaciones. ¿Vuestras comunicaciones internas llevabais un tetra? Sí, ya nuestra directora aquí presente se encargó porque ya en los simulacros quedó palpable que necesitábamos una comunicación, porque ahí sí que es verdad que estábamos muy cerca, el nido herido del área de rescate, y una vez que se sacó a todos los pacientes de allí, David estaba muy cerca de donde estaba yo, donde estaba Sergio, entonces yo le decía, David me copia, y David me decía que estoy aquí. Ah, pues vale, esto ya no lo quiero, ¿sabes? Esto no lo quiero. Pero en el simulacro sí que quedó palpable de que eran necesarias. Y ya ella se encargó de hacer una compra directa, porque la hizo ella directamente, y lo tenemos en las ambulancias, la llevamos las 2 Delta. Llevamos un walkie para cada miembro del equipo. Y la verdad que va bien. Ya lo he tenido que utilizar en algún que otro accidente, de estos de que te encuentra un coche aquí y el otro a 100 metros, y el médico con uno, el enfermero con otro, y a voces no vamos a estar. Y la verdad que va muy bien. Va muy bien. 1 millón de gracias a los tres. Muy bien. Bueno, interesante, ¿eh? Mucho. ¿Preguntas para los compañeros? Doctor Gil, por favor. Sí, yo quería preguntaros si en parte me habéis respondido a la pregunta, ahora con lo último que has dicho de la comunicación. La pregunta era si habitualmente utilizáis las
comunicaciones, tanto con la sala, con el centro coordinador, como con los recursos, vía radio o vía teléfono? Habitualmente comunicamos vía teléfono, todo. Por lo menos en nuestra zona, las ambulancias quitaron las emisoras hace ya unos años, ¿vale? Y todo se hace a través de teléfono, y lo que es estatus y demás se comunica a través de las pantallas, el Draco que llevan las ambulancias. Lo único que pasa es que cuando tenemos pacientes que requieren ir a hospital porque son códigos dependientes o lo que sea, siempre se hace todo a través de sala y solicitamos recursos a través de sala. Luego entiendo que el sistema en sí entonces no permite que los recursos actuantes que se incorporan al incidente no están oyendo ninguna comunicación y no están al corriente de lo que está pasando. No. Vale. Y la tercera pregunta, en el caso de que me hubierais dicho que si usabais comunicaciones, era si para un incidente de este tipo tenéis protocolizado o en las guías la adecuación o adaptar un canal determinado de trabajo para que todos los recursos que participan en ese incidente hablen por ese canal. Pero claro, por eso hay que tener primero lo otro. Hay que tener primero lo que... Vale. Era simplemente... la pregunta era por desconocimiento del tema. Nosotros sí tenemos tetras para una comunicación directa con la sala de coordinación. Se va a poner en marcha, que de hecho ya se está pilotando y se va a pilotar en el Plan Romero, una red digital de emergencias que bueno, se ha desarrollado desde la Consejería de Presidencia Interior, Emergencia 112 y lógicamente 061 también ha estado ahí. Entonces se va a dotar de terminales de radio, aparte de los equipos 061, a los equipos móviles de los distritos y a los SWAP, para que haya terminales de radio en cualquier punto de atención urgente fuera del hospital. Y se puedan establecer protocolos de comunicación entre los elementos que sean necesarios. Y en una situación de este tipo, pues evidentemente es algo clave. ¿Quieres decir algo? No, la pregunta la he hecho por desconocimiento. Sí, no, pero que es así. Nosotros hemos pedido por activa y por pasiva a nuestro distrito que nos compren sistemas de tetra o lo que sea que tenga comunicación, aunque se caigan las líneas, pero no hay forma de convencerles de la importancia que tiene que todos tengamos la formación en catástrofe, incidentes, múltiples víctimas, y por supuesto que nos podamos comunicar, que eso fue la primera... en el primer simulacro nos dimos cuenta, en el segundo se repitió la misma historia. Y los walkies lo he comprado yo, pero de mi dinero personal. O sea, el Servicio Andaluz de Salud no me ha dado a mí un duro para comprar los walkies, ¿vale? Y la necesidad es evidente, pero eso lo que lo tienen que tener claro no somos los que estamos en la calle. Pasamos ahora con la doctora Medina, Andrea Medina, del 061 de Sevilla, con don Ignacio Ávila, de SAMU Críticos, y con don Víctor Boza. Por favor. Bueno, buenas a todos. Yo soy Andrea, soy médica del 0 ahora. Lo primero que quiero decir es que yo llevo aquí prácticamente casi ni un año. Entonces, como comprenderéis, este ha sido mi primer IMV al que he asistido. He hecho simulacros aquí en SAMU con el máster, pero en la realidad y con pacientes reales ha sido el primero. Yo estaba de equipo de Triana, que entramos a las 7 de la mañana, entonces nada más llegar, cuando vimos el equipo me dijeron, bueno, pues nos vamos a Huelva, y yo pensé que era una broma. Dije, sí, venga, sí, vale, jaja. No, sí, que nos vamos a Huelva. Y nada, pues ya Elena Casanova, que era la jefa de nuestra sala, me informó de lo que había ocurrido, y cuando íbamos de camino, pues ya me volvieron a llamar y me dijeron, mira, te vas a llegar y te vas a llevar a un rojo. No, está allí ya todo organizado, está todo, y te vas a llevar a uno de los rojos, que en principio nos habían dicho que había 5, luego me dijeron que había 3 y que uno de ellos pues era nuestro. Y la tranquilidad que da eso. Hombre. Quiero decir, lo más fácil es que te digan lo que tienes que hacer. Totalmente. Pues claro, en primera instancia, cuando me dice hay un negro, 5 rojos, 12 amarillos, 14 verdes, dijimos, ostras.
Menos mal que no somos los primeros. Fue lo primero que pensé. Y luego ya cuando me dijeron, mira, te vas a llevar uno, dije, uff, mejor todavía. Y nada, cuando nosotros tardamos 40, 45 minutos en llegar aproximadamente, llegamos pues casi a las 8 de la mañana, 8 menos cuarto más o menos. Y allí pues los compañeros, la verdad que lo tenían todo organizado. ¿Cuál fue la sensación visual? O sea, nosotros cuando llegamos, como habéis visto en la rotonda, entramos por aquí, vimos el autobús, lo dejamos aquí a la izquierda y yo la verdad que no me acuerdo del casco rojo de tu cara, pero del resto no me acuerdo de las caras, la verdad. Alguien, me imagino que serías tú, me indicó dónde teníamos que dejar la móvil, me dirigí al casco rojo, me puse a su disposición, me dijo, pues tu paciente es esa señora de allí. Visualmente, inicialmente, caos total. O sea, si yo lo viví como vaya caos, no me quiero imaginar vosotros cuando llegasteis. Luego, sí es verdad que de primeras pensé que estaba como muy cerca el autobús de la zona donde estaban todos los heridos. Me dio la sensación que estaba cerca. Entiendo que obviamente cuando empiezan a sacar heridos, pues los quieres tener cerquita porque está muy poca gente. Pero de primeras me dio esa sensación. Y luego lo que ha comentado David, el tema de que los pacientes no estaban alineados, también me dio sensación muy, muy caótico, sí, de que uno estaba para acá, otro para allá, otro en horizontal, pero luego por lo demás se distinguía perfectamente dónde estaban los rojos, dónde estaban los amarillos. Si no me equivoco, ya no había verdes cuando yo llegué. Y yo la verdad que flipé con la organización porque es que estaba todo, lo tenían todo perfectamente organizado, claro, llevaban allí mucho tiempo. Y la verdad que me sorprendió para bien todo lo que vi, aunque visualmente había muchísima gente, pero me sorprendió para bien. La verdad que os doy la enhorabuena porque si yo llego de primer equipo, no sé lo que me da a mí allí cuando llego. Vamos. Y nada, ya lo único pues eso, llegamos, David me indicó aquí en la paciente a la que teníamos que llevarnos, había un compañero del Cero de Huelva que me dijo, bueno, me indicó la patología que tenía el paciente y demás. Le echamos un vistacillo allí en donde estaba, ya la cargamos en la ambulancia, la desvestimos, la evaluamos. Le volví a preguntar a David si necesitaba algo más, me dijo que no y para Sevilla. Muy bien. Muchas gracias, Andrea. Hola, pues buenas a todos y nada, gracias por venir. Creo que esto es una cosa que es muy interesante para todos, para nosotros que lo vivimos. Más aún si cabe, porque así podemos compartir nuestra experiencia, además de manera interdisciplinar y aparte ver los posibles puntos de mejora, sobre todo mejora, constructivo siempre. Bueno, lo voy a contar desde mi experiencia. Nosotros cuando recibimos el aviso, nosotros tenemos la suerte de estar compartiendo base con el Cero de allí de Huelva, entonces pues nosotros estamos allí, estamos ya escuchando desde un principio todo lo que se venía. Ya vimos el 3G maneje, los nervios, la gente de aquí para allá y nos activan a nosotros, pero Juan como director de servicio de Huelva nos pide que vayamos con el VAL, vayamos junto a VAL para poder desplegar junto a él si era necesario todas las estructuras. Sí. Ah, perdón. Yo me acuerdo de Juan, de ti no te en la sala. Es que Juan no lo dijo también. Sí, era brutal. Pues con que no os convirtáis en víctimas y delimitéis en la zona, estáis haciendo ya un trabajo brutal, ¿vale? O sea que lo primero es no convertiros en víctimas y eso lo hicieron bien. Y mi miedo era que la unidad del VAL lleve un remolque en un día con niebla, van a ir rápido y yo quiero que vaya escoltada por un equipo de emergencia, que al final el secundario es otro equipo de emergencia, ¿vale? Sí, que por favor. Vale, pues eso es. Íbamos escoltando a VAL, íbamos delante de ellos. Es verdad que ese día os puedo asegurar que la niebla era brutal. Es más, nosotros a la llegada al acceso era una rotonda que estaba a distinto nivel. Te puedo asegurar que estábamos casi a 150 metros y no veíamos nada. Aquí está el compañero, es que no se veía, no se divisaban ni las luces. Es algo increíble, era brutal. La niebla era muy, muy intensa. Bueno, nosotros... Sí, la sensación es verdad. Cuando llegamos, ves a que en un principio no vi ni el autobús y lo tenía a 50 metros a mi derecha. Veo
un montón de heridos en un lado de la carretera, veo un montón de ambulancias, la Guardia Civil, que me acuerdo de Sergio, que me indicó dónde me tenía que poner, que al final tuve que dar la vuelta por las circunstancias de... En fin, y veo un montón de gente atendiendo, tumbadas en el suelo, y nuestro equipo se baja, nuestro médico y nuestro enfermero, aquí Nacho y Walter Aguilar, y se ponen a disposición del director médico. Yo me quedo con mi compañero que ya llevaba ese día alumno, que nosotros previamente ya, de mientras que enganchábamos el bal en el vehículo que le va a traer, empezamos a purgar suero, nuestros EPI y todo preparado para salir. Se ponen a disposición del equipo médico, del director médico, y nos a esperar órdenes hasta que nos indican un paciente y a donde tenemos que evacuar, a su centro útil. Muchas gracias, Víctor. No, buenos días. Yo creo que nosotros tenemos la ventaja, como ha comentado Víctor, de que estamos en el meollo de la decisión de la sala y que somos casi que el último equipo en activarse prácticamente, porque llega el compañero de retén de técnico, nos pide ayuda para enganchar el remolque y nos vamos para allá, y cuando llegamos está, como sabemos decir, todo el pescado vendido. Yo me vi todos los pacientes con vía. Mi enhorabuena a Diego por coordinarlo, porque yo me esperaba empezar a tener que coger vías por un tubo, porque no sabíamos que nos íbamos a encontrar hasta que vimos todos los pacientes con su tarjeta de clasificación, puestos en forma irregular, pero con su tarjeta, con su vía, algunos con tratamiento incluso, otros reevaluados con varias tomas de constante de tiempo posterior. Y ya cuando el compañero consiguió que lo ubicaran en el hueco y nos dijeron, este es vuestro paciente, nos dedicamos a ese paciente y lo trasladamos. O sea, entre comillas, no tuve que hacer más nada. Pero sí veo, cuando íbamos llegando, yo soy de La Palma y conozco bien la zona, yo le decía, afloja un poquito, que ahora viene una curva muy cerrada a la derecha. Me dice, ¿dónde? Afloja, afloja, afloja. Y venía la curva, y es que no se veía 50 metros por delante, no se veía en la carretera, en la autopista. Cuanto menos se veía el acceso a lo que era la zona. Entonces, sin un pequeño matiz, yo hubiera mandado un guardia civil a la arriba, porque el que se salía de la autopista iba a por un montón de gente tumbado en la carretera. Nosotros íbamos despacito porque ya sabíamos que íbamos a un accidente, pero cualquier vehículo normal que fuera para salirse se salía a 60, 70, que es lo normal en esa zona, y se encontraba 30 personas en el suelo, más los intervinientes, más con camión de bomberos, otro autobús que estaba allí parado, que yo me creía que era la víctima, y decía, este autobús no le pasa nada. Y cuando nos dimos cuenta es que era otro autobús de otra compañía que había parado en el carril de salida para Sevilla, para el Rocío, y el que estábamos atendiendo era el que estaba volcado, que no se veía. O sea, ahí sí yo eché de menos un punto arriba de información. Sobre todo, tú ves a alguien uniformado arriba que te va diciendo caminores y ya te metes, no que corten, como ha dicho el compañero, que a lo mejor sí, pero que prealerte al que se va metiendo, porque, como ha dicho Israel, podemos convertirnos en víctimas los intervinientes. Después, cuando llegamos al hospital, no sé si, creo que fuimos el primero en llegar al hospital, nosotros no nos estaban esperando, a pesar de que Israel había alertado. Cuando ya le dijimos, pues mira, van a venir más, no sabemos cuánto, ya fue cuando volvieron ellos a llamar, pero porque al triaje nadie le había llamado, habían llamado al médico. Correcto, eso. Y además el problema, se puede presentar otro problema, que era el cambio de la guardia. Exactamente. Puede ser que yo hablara con las que salían. No, el médico saliente de guardia era el jefe de anestesia, que me dice, yo soy el saliente, porque que llegó después, porque los del triaje se quejaron, de oye, no nos habéis dicho nada. Pero a las enfermeras de triaje. Entonces, el médico saliente de guardia sí o por lo menos nos dijo a nosotros que se iba a quedar, y de hecho lo vimos allí hasta la 1:00 del mediodía. Pero que realmente se comunica a jefe de guardia del hospital, pero a enfermería del hospital, que van a tener una serie de heridos, que van a tener que hacer una serie de cosas, en ese momento no se les comunicó. Fuimos nosotros, como primer equipo que evacuó, el que pusimos en alerta al hospital. Yo entiendo que a lo mejor tienen un protocolo distinto o que estaban haciendo el cambio de guardia o lo que fuera, pero nosotros llegamos y las enfermeras del turno
no tenían ni idea de que iban a venir más pacientes. Porque lo primero que nos hacían, ¿pero de dónde venís? Del monte, no, aquí no es. No sé si es del monte, pero viene aquí porque hay dispersión, porque esto... ¿Cómo que dispersión? Sí, porque es un autobús. ¿Cómo que es un autobús? Entonces... a colación, hasta tal punto hablé con ellos, nosotros tenemos... Los TAF de Huelva son los que más sabrían de España. Entonces una de las conversaciones que tengo con los jefes de la guardia es precisamente... Si está funcionando. Magdalena funciona el TAF, Juan Ramón Jiménez funciona el TAF. Que no me vayan a hacer después cambios de pacientes porque no hay móviles para eso. Entonces, eso por un lado. Después, toda la actuación a mí me causó gran satisfacción lo que ha comentado el compañero jefe médico. No había colores. Estaba allí DECU, estaba allí secundario, estaba allí 061, estaba allí SUAV, estaban bomberos de consorcio, de pueblo, había Guardia Civil de Tráfico, de la rural, todo el mundo, pero todo el mundo estaba arrimando el hombro. Y quizás en parte gracias a que un casco rojo era el que coordinaba y el que le iba diciendo a todo el mundo lo que es. Yo soy gafe, como Israel. Yo estuve en el autobús del 6 de diciembre del 6 del recreativo, estuve en el autobús del 12 de Federico Montenegro, el 1 de mayo del 21 estuve en otro autobús en Almonte, yo era el Delta, yo era el ECA de Matalascañas, he estado en este autobús, o sea, soy gafe, os puedo decir que, y de todo, cada vez voy a aprender, bueno, he estado con Walter, o sea, que... pero, ¿Qué os parece entonces? ¿Estáis de acuerdo en que eso sería a destacar? Sí, no, pero que en parte es eso, el ver que llegas a un sitio y que todo el mundo está trabajando bien adecuado y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, nadie pegaba voces, nadie hacía cosas que no debía de hacer e incluso no nos poníamos en peligro. Yo no percibí eso, lo percibí quizás lo único, lo de la seguridad de la niebla y ya está. ¿Y qué mejoraría? Yo eso lo que he comentado, simplemente lo que he comentado, que bueno, ya lo ha dicho él, el orden de los pacientes, que es verdad que eso era como un poco caótico y creo que al ordenarlo, por lo menos los simulacros que hemos hecho, es mucho más fácil cuando los tienes ordenados porque los tienes más bueno, ya no por visualmente, sino porque me imagino que es más fácil coger una vía así, 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 que una así, la otra así, ¿no? Que es más sencillo. De hecho, una de las cosas que casi me ocurre a mí en varias ocasiones, estuve a punto de pisarle la cabeza a más de uno. Eso, exactamente. Que tenías como que un poco saltar a veces al paciente. Y una de las cosas que también te crea mucha ansiedad cuando estás dirigiendo y demás, es cuando te consigues quitar los amarillos y los verdes, respira, porque has despejado la zona. Y los rojos y los verdes. Los amarillos sabes que puedes esperar con ellos, ¿vale? El incidente se resolvió al final en 4 horas, que tuvimos allí 4 horas. Pero la cuestión es cuando empiezas a decidir quién va a salir evacuado, que ahí sí que se te crea un conflicto. Porque claro, miras a los compañeros que están allí y para ellos, para cada uno el suyo es el que está más malo. Entonces yo me dirigí a Diego, que era jefe de triaje, y le decía... ¿Teníais un responsable de puesto médico? No, Diego, que estaba con Miguel, yo lo hice por así decir responsable y yo le preguntaba, Diego, ¿quién saco ahora? Al principio me decía, ¿están todos iguales? Digo, no me digas eso porque yo no he visto ninguno. Entonces, a mí me dices tú a quién voy a sacar ahora, según tu criterio, pero no me digas que están todos iguales, que son todos amarillos, porque ya sé que son todos amarillos, pero yo quiero saber a quién voy a sacar y por qué lo voy a sacar, que se lo tengo que comunicar a Sala, ¿vale? Y ahí sí que tuvimos un conflicto porque se lo tuve que preguntar 2 o 3 veces. Pues muchísimas gracias por vuestra intervención. Muchas gracias por vuestra asistencia. Pues bueno, chicos, muchísimas gracias a los intervinientes. Ahora, si os parece, y voy a ir súper breve, vamos a aprovechar y hacemos un pequeño recordatorio, aprovechamos el testimonio que nos han dado los compañeros y vamos a hacer un pequeño recordatorio para fijar ciertos conceptos que creo que después de la jornada, después de escuchar lo que acabamos de escuchar, seguro que se fijan con mucha más intensidad. Vale, mirad, ya os digo que voy a ir rápido, ¿de acuerdo? Muchos conceptos ya los conocemos todos. 5 minutos, ¿a qué me refiero con esos 5 minutos?
Creo que David me entenderá perfectamente, y creo que ha sido lo primero que ha dicho cuando lo ha comentado. En esos primeros 5 minutos, en esos primeros 10 minutos es donde vas a encarrilar el partido. Sin duda alguna. Sin duda. ¿De acuerdo? 5 minutos es una forma de decirlo metafóricamente. ¿Por qué estamos aquí, los que estamos ahora mismo presentes? El denominador común que tenemos, yo creo que es que queremos llegar a casa con la conciencia lo más tranquila posible. Eso va a empezar. Aquí nadie quiere ser el auténtico referente en la emergencia, en múltiples víctimas. No, no, no. Que si nos comemos un marrón, como los que se han comido los compañeros, llegar a casa con la conciencia, es decir, que tus preocupaciones versen sobre otras cuestiones, que no sea esta. Esto estáis viendo que no es ninguna masterclass. Aquí no estamos hablando de PODUES, del PAWE, de lo que nos dice uno, ni de lo que... No, 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 no. Señores, la vida es muy distinta, totalmente distinta. Como ha dicho mi gerente al principio, esto no es una cuestión de colores tampoco. Hay un tópico que muchas veces se habla, que se dice que no hay dos traumas iguales, no hay dos IMV iguales. Bueno, pero aquí hay una diferenciación. Es decir, hay ciertas pautas, hay ciertos procedimientos que sí se repiten en todos los accidentes, en todas las emergencias colectivas. Y que si lo aplicas, el resultado probablemente sea más satisfactorio, con independencia de la etiología, de si ha sido un atentado terrorista, un colapso de estructuras, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos ya que hablar con propiedad, ¿verdad? No es lo mismo una emergencia colectiva que un desastre, aparte de connotaciones morales. En resumen, ¿qué es un IMV? ¿Cuál es tu nombre, perdona? ¿Qué es un IMV? Un incidente de múltiples víctimas. En resumen, ¿qué hay? ¿Un desequilibrio entre qué? Entre la demanda y la oferta, ¿vale? Básicamente. Pero, ¿por qué se caracteriza? Porque es algo limitado en el tiempo, ¿de acuerdo? Al final, los recursos locales adyacentes van a terminar resolviéndolo. La gran putada de esto, y no estamos en horario infantil, es que tiene tal dimensión que no se va a poder resolver sin un elevado número de fallecidos o de pacientes, ¿vale? Pero al final, ya os digo, es limitado y los recursos locales adyacentes van a terminar resolviéndolo. Es decir, las Torres Gemelas, ¿qué fueron? ¿Hacho? Un atentado, ¿pero qué fue? ¿Una emergencia colectiva o un desastre? ¿Una catástrofe? Te doy otra oportunidad. Venga. Una emergencia colectiva, decía, a nivel coloquial, a nivel moral, joder, pues sí, fue un desastre, una catástrofe. Pero Estados Unidos requirió ayuda externa, ayuda internacional, para nada. Para nada. Al final ellos se lo guisaron y ellos se los comieron, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Bueno, algo que contemplábamos de lejos en las Torres Gemelas, de pronto ya se acercó, ¿verdad? Con los atentados de Atocha. Ya vimos, ya lo empezamos a percibir como una cosa, oye, que se nos estaba acercando, que ya lo teníamos encima. Era una cultura en la que teníamos que empezar a desenvolvernos. 2005, el 7 del 7, estos fueron los atentados en Londres, el 7 de julio del 2005. 4 bombas, 3 en el metro, una en este autobús que estáis viendo de 2 pisos. Fueron 50 y pico muertes y, bueno, heridos creo que fueron entre 500 y 600. 2013, Trenes de Santiago. 2016, esto fue el incendio de la fábrica de Ibarra, aquí, en Sevilla. 2017, el doctor Gil, seguro que de aquí nos podría contar muchísimas historias. Es decir, además con el hándicap añadido que ahí hubo muchos focos. Sabéis que las Ramblas, la longitud que tiene, y hubo muchos focos de víctimas. Pero la pregunta, y seguro que David, Diego, Sergio estarán de acuerdo, la pregunta que uno se hace, a ver, Isra me está llamando, me está diciendo que hay un accidente de más de una víctima. Hasta ahí de acuerdo. La pregunta que uno se tiene que hacer es si estamos desbordados o si no estamos desbordados. Y ojo, el desbordamiento, el estar sobrepasado, puede venir por muchos aspectos, ¿verdad? Puede ser por tus capacidades. Oye, mira, yo es que acabo de terminar, yo hablo en mi caso, yo soy médico, es que acabo de terminar la residencia, me ha dado por coger este contrato y me cago en la puta, fíjate el aviso que me están pasando. Puede ser por mis capacidades perfectamente, pero es que también puede ser por el contexto. No es lo mismo un vuelco de un camión con 7 personas en el 5º centenario que en mitad de la sierra, que a lo mejor el primer recurso que va a llegar va a ser un helicóptero que va a tardar 20 minutos. 20 minutos son eternos.
eternos, ¿de acuerdo? Si es que no estoy sobrepasado, bueno, voy a hacer una clasificación en función del XABCD, del trauma. Y estamos ante una gestión integral del accidente traumático. Pero si es que sí me siento desbordado, ¿cómo voy a hacer la clasificación en principio? Usando el método START, ¿vale? Es decir, cultura de incidente de múltiples víctimas. Esto podrá cambiar. Es decir, en el primer inicio me siento desbordado porque estoy en mitad de la sierra, pero conforme van llegando los equipos, esto se torna más en una gestión integral del accidente traumático, en un GIAT, que todos los que estáis aquí conocéis perfectamente cómo se maneja. Y hay certeza, ¿verdad, Israel? Estos son hechos y acontecimientos reales. Por mucho plan Eco Charlie, por mucho todo lo que queramos. Pero estos son hechos reales, que en ese momento está sucediendo en un tiempo real, que tenéis que resolverlo con decisiones reales como fueron las que tuvisteis que tomar vosotros, tanto en la sala como en la calle. Y obviamente empleando recursos reales, que sí, que hay que entrenar, que hay que hacer simulacros, que hay que no sé qué, que se emplean en los simulacros del VAL, pero que yo en ese momento, en los primeros 15, 20 minutos, no voy a tener 20 tablas espinales, no voy a tener 20 arcones con opiáceos, 20 collarines, no, esto es más triste que eso. Puntos clave, pequemos por exceso y no por defecto, es lo que nos comentaba al principio Isra. Él empezó a ver la tabla de recursos y dijo, venga, oye, vamos a ir por delante. Es lo que nos ha comentado también Diego a la hora del triaje. Él sobretrió, claro que sí. ¿El triaje cuántas veces se hace? ¿Una? Negativo. Yo me paso, que el que venga detrás ya un poquito más tranquilo, que vaya afinando, pero sobre todo que no se nos escapen los pacientes críticos. Y el arte de delegar y coordinar, que es lo que ha comentado Irra, que es lo que ha comentado David, que es lo que han comentado todos los compañeros. Los puntos clave, es decir, los puestos clave son muy importantes. No cualquiera puede ser responsable de triaje, no cualquiera puede ser responsable de evacuación, ¿vale? Responsable de evacuación tiene que ser alguien bragado, que conozca las capacidades de los centros a los que tú puedes derivar los pacientes. Eso es muy importante. Solamente si haces eso, quizás tengas éxito, quizás, y lo pongo entre comillas. El éxito aquí es que tus coronarias no se obliteren totalmente, al 100%. Ese es el éxito, simplemente. Y las prioridades, ¿verdad, David? Organizar, agrupar en la medida de lo posible, hagamos el triaje y asistamos. Ya por último, pero claro, coño, somos sanitarios, ¿verdad? Hay que curar a las personas, y te tienes que frenar para no empezar a atender a un paciente. Esa es la realidad. Esto tiene que ser ese disco que tenemos que tener continuamente en la cabeza, dando vueltas y dando vueltas, ¿vale? Y repitiéndonos las prioridades en una emergencia colectiva. Buscaremos el bien de muchos. El trauma, la ortodoxia del trauma no empieza hasta mi casa, hasta el puesto médico, ¿vale? Es decir, repito, si a todos los pacientes para moverlo a donde estaban los compañeros trabajando tenemos que ponerle un collarín, tenemos que ponerle una araña, tenemos que ponerle una tabla espinal, todavía están allí, currando. Y en vez de 3 rojos, hay 12. El trauma empieza en mi casa, eso que no se nos olvide nunca. Haremos lo justo, pero quizás también tengamos que hacer lo extraordinario. Y, por supuesto, esto, vida por encima de la función, por encima de la estética. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero piedra angular en estas situaciones, comunicaciones, el triaje, la evacuación. Creo que es esencial. Puntos clave. Obviamente hay que conformar un comando de incidentes. Ese comando puede ser de un solo cuerpo interviniente, como el que tenemos aquí, o puede ser pues varios, ¿no? Cuerpos de seguridad, de sanidad, etcétera. Ojo, no confundamos un puesto médico, o un mando médico con un mando médico operativo. Es decir, el mando médico operativo era David, in situ. Cuando llegó Juan Chávez, Juan Chávez era el mando médico, ¿de acuerdo? Es decir, son los jefes que se unen, tienen que estar cerca, pero no tienen que estar dentro del Tajo. Son muy importantes. Los espacios, para mí personalmente, es la cuestión primordial para nosotros. Es decir, en esos primeros 5 minutos, en esos primeros 10 minutos, es muy importante que intentemos afinar dónde vamos a montar nuestro puesto médico. No sabemos el tiempo que vamos a estar allí, ganemos en calidad de vida, que se traducirá en calidad asistencial a la larga. Pasa que no es sencillo, obviamente, ¿no? Y volvemos a la llamada. Nos suena el teléfono y resulta que sí, estamos sobrepasados y empezamos a hacer un método. Y tenemos claro que vamos a emplear la línea de IMV.
Pues ya nuestros primeros 5 minutos comienzan in itinere. Es decir, ya estamos montados en la ambulancia y ya tenemos que ir mentalizándonos y haciendo un trabajo importante de autodisciplina. Esas medidas de identificación visual, oye chicos, llevamos los petos, llevamos los cascos, esas prioridades, venga, Juanje, hay que organizar, hay que agrupar, hay que triar y por último asistir, no te vayas a poner a atender al primer paciente que te pongan por delante. Y la asignación de funciones, como han dicho los compañeros, que lo tenían súper claro desde antes de bajarse. ¿Quién iba a ser el mando médico operativo? ¿Quién iba a ser el responsable de triaje? ¿Quién iba a ser el responsable de la evacuación? Una vez in situ, como hizo David, dimensionó el evento porque, coño, a lo mejor al final no era para tanto. En este caso resulta que sí. Elegir ese emplazamiento donde vamos a currar en las próximas horas, establecer esas relaciones interinstitucionales, que nos dijo que fue de las primeras cosas también que hiciste, chapó, y esa comunicación, ese feedback con el CCU. Responsable de triaje, Diego Senido Dorido, inició el triaje, maniobras salvadoras que afortunadamente no hicieron falta, y Sergio, ese despliegue de material, recepción parking, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, este es el esquema mental que no es fácil, pero que hay que intentar reproducirlo allá donde estemos y allá donde nos toque. El trabajo de los primeros 5 minutos, fundamental. Muchísimas gracias, chicos. ¿Te presento yo? Y ahora, si os parece ya, como colofón, para establecer un poco las conclusiones de la mañana, que creo que ha sido muy productiva. Bueno, ya lo han presentado muchos, quizás por vuestra juventud todavía no lo habíais conocido. El creador de esto, maestro de muchos, y tengo el orgullo y el honor de decir que de mí el primero, y es el doctor Carlos Álvarez Leiva. Jefe, cuando quieras. Lo cual en absoluto es un deshonor, todo lo contrario. Os he estado escuchando muy emocionado, muy atento, y la verdad, en muchas ocasiones me parecía que estabais leyendo mi libro. Mi primera palabra es felicitaciones. Y lamento que no esté aquí la gerencia del Cero, pero os ruego que lo trasladáis. Cuando ocurrió el siniestro de Galicia, esta escuela fue nominada para hacer el juicio y el análisis crítico de la asistencia a ese paciente, por aquello de que teníamos un know-how y éramos capaces de ser asépticos. Firmamos, me parece que 18 convenios de confidencialidad. Y ese análisis fue absolutamente secreto. Nadie podría enterarse de que se estaba analizando porque podría transferirse que había cosas que no se habían hecho de manera adecuada. Yo tengo que felicitar porque es de las primeras veces que se analiza un incidente desde la propia, digamos, administración. Es decir, que la administración ha sido capaz de abrirse y decir, oye, vamos a ver qué podemos mejorar. Ese es el lenguaje. Vamos a ver qué podemos mejorar vamos a hacer un juicio crítico. No. ¿Qué podemos mejorar? Y eso ha significado una valentía tremenda, porque no es la primera vez que ocurre un incidente en nuestro entorno. Cuando digo nuestro entorno ya sabéis a qué me refiero, y la administración no ha estado proclive a que se hiciese este desarrollo. Luego, lo primero es felicitarnos por tener la posibilidad de hacer este análisis. Segundo, reclamar que las lecciones aprendidas es un derecho de todos los que estáis ahí sentados. Porque lo que se aprende no es del que lo aprende. El que lo aprende tiene la obligación moral de hacerlo llegar a todos los que puedan influir en el futuro en un cambio asistencial, en un cambio social.
Luego, para mí, esta sección, Juan G., significa pues reafirmar que el esfuerzo que mucha gente, entre ellos tú, lógicamente, hemos hecho durante muchos años, hoy estamos viendo el fruto. Hemos sido capaces de sentarnos para ver su realidad, su angustia, para aprender de que el mando manda. Y nada más. Para entender que en cualquier situación de crisis hay unos tiempos y están determinados. Y el tiempo de confusión está determinado, identificado. Y no hay que asustarse. Es así. Entonces, cuando yo he ido viendo cómo os habéis conducido, pues he visto que lo habéis hecho de libro. Ha habido una gestión del estrés. Ha habido acciones de respuesta previa a la demanda, que es el secreto del éxito. El secreto del éxito no es tener todos los detalles, eso es un error. Nunca. Tardaron 4 horas en tener todos los detalles. Es la respuesta previa a la demanda. Tengo conciencia de que algo puede ocurrir y salto. Y de hecho, se ha hecho muy bien porque se ha sobredimensionado los recursos y si tengo que replegar, ya replegaré. Pero el hecho de proyectar todo lo disponible es efectivo para absorber una situación y le sirve de entrenamiento a los equipos que estaban a las 6 de la mañana acostados sin pensar que les podía ocurrir algo. O sea, en ese sentido, y a mí me parece excepcional. La barrera idiomática, pues, junto con la niebla, queridos, son barreras. Barreras que son los expertos, los profesionales, los que tienen que saber que eso existe. Y yo aquí refuerzo y obligo a la escuela a que nuestros ejercicios y nuestros simulacros se utilicen en condiciones de baja visibilidad, que se utilicen en lo que se pueda, condiciones atmosféricas adversas, que se trabaje con la lluvia, que se trabaje para situar y absorber ese estrés que de alguna manera se manifiesta en estas situaciones. Si yo tuviera que dejar hoy un mensaje claro y sencillo, y sobre todo muy dirigido a los alumnos, les diría que hay lo que en esta escuela se ha venido a denominar el triángulo mágico. El triángulo mágico es el triángulo que les resuelve todo. Desde el paradigma inicial de que lo primero es siempre lo primero, lo segundo es siempre lo segundo y lo tercero es siempre lo tercero, el pozo de la experiencia identifica que hay un triángulo que si lo aplicamos de manera automática, porque ha habido vacíos, ¿qué tengo que hacer? Pues hay que hacer automatismos. Ese automatismo te libera de la sensación que te produce la visión real del problema. Entonces, cuando tú tienes una visión real, no puedes pensar, tienes que actuar en automático. Y ese triángulo es capacidad organizativa, capacidad asistencial y capacidad logística. Esos son los 3 elementos que si lo revisáis a lo largo de las intervenciones que se han visto aquí, ha habido una acción organizativa sobre el terreno. Cuando él ha reaccionado, dice que yo soy el mando, que tengo que establecer la organización, que tengo que limitar la zona, establecer el triaje y la evacuación. Y eso ha sido resolutivo. Y eso obedece a uno de los lados de un triángulo que no se os puede olvidar: capacidad organizativa, capacidad asistencial y capacidad logística. Inmediatamente que ha reaccionado, y lo ha reaccionado correctamente, el mando tiene que estar en un sitio, tiene que estar conocido el espacio,
debería estar identificado. Por cierto, hay recursos de circunstancia, ¿eh? Hay unos esparadrapos que se ponen aquí con mando, hay unos esparadrapos que se ponen triaje, en fin, pero eso lo da la experiencia. Seguro que en la siguiente lo hacéis. Pero vuelvo a mi triángulo, porque yo lo único que quiero dejarles a todos es que hay un triángulo que se sigue permanentemente en cualquier actividad. El segundo lado del triángulo es el socorro versus asistencia. El socorro, teniendo en cuenta una cosa que no se nos puede olvidar y no la hemos inventado, es fruto de una realidad experimentada. En este momento, en nuestro entorno, gracias a Dios, el único reto para que sobreviva una víctima es que llegue viva al hospital. ¿Es cierto, Juanje? Si te llega viva a un hospital, tienes 99% de posibilidades de sobrevivir. Luego ese es el paradigma que marca cuándo hay que evacuarlo y en qué condiciones. Tú tienes que en el terreno asegurarte solo una cosa, que va a llegar viva al hospital. Tienes que utilizar los recursos imprescindibles para que llegue viva al hospital. Luego, en el tema asistencial, primero me ha encantado como la doctrina de quíteme los verdes de encima es primordial. En muchos casos, permitidme, me parecía que estaba leyendo capítulos del libro, ¿no? Pero es que es básico. Y lo han hecho genial. Quítame los verdes de encima. Entonces, punto asistencial con respecto al movimiento y evacuación de pacientes que llegue vivo a un hospital. Entonces, ¿cuál es el nivel asistencial en zona? El mínimo para que me llegue vivo a un hospital. Y qué bien que se ha gestionado con lo que tenía, no con lo que quería tener. Pero ese es otro paradigma. El buen gestor gestiona con lo que tiene, no con lo que quisiera tener. Y eso es otro elemento que lo he anotado como un elemento que se ha puesto en marcha de una manera, no voy a decir instintiva, pero que se ha dado como un hecho consumado cuando en realidad es una doctrina. La doctrina es cuando eres capaz de extraer las cosas que se han hecho y han dado resultados y se establecen como políticas de actuación. Es decir, el buen gestor gestiona con lo que tiene, no con lo que quisiera tener. Eso es un paradigma. Porque es que si te empeñas en no tener en lo que no tienes, pues tu capacidad de actuación con toda seguridad se va a diluir. Y sigo con mi triángulo, porque es el único mensaje que os quiero dejar hoy. Capacidad organizativa, capacidad de socorro y logística. ¿Cuál ha sido la expresión logística de este acontecimiento? Pues la expresión logística de este acontecimiento ha estado basada en los recursos de transporte que han permitido los 3 elementos básicos, que los ha expuesto aquí Juanje, ante una situación de múltiples víctimas. Agrupación, triaje y evacuación. No hay más. Agrupación, fíjate la cantidad de veces que habéis echado de menos la agrupación de pacientes. Una agrupación alineada. Es que no debemos tener muchas ideas, pero sí hay que tenerlas muy claras. Múltiples víctimas, agrupación, triaje y evacuación. Organización en zona, el mando, la capacidad de socorro, otra rama, y la logística, que en este caso han sido la ordenación de los recursos de transporte del paciente para organizar la evacuación. Bueno, poco más puedo deciros. Yo he disfrutado muchísimo. He disfrutado porque he visto que el esfuerzo que ha hecho y hace esta escuela, y en este caso agradezco muchísimo a Juanje cómo ha seguido y ha reforzado todas las doctrinas que las iniciamos nosotros hace ahora 40 años, se han reforzado, se han mejorado, pero sobre todo se han transmitido. Y más, hay pacientes que se están beneficiando de nuestro esfuerzo de doctrina. Así que, Juanje, escuela, a todos, muchísimas gracias. He disfrutado muchísimo en el día de hoy y os animo a tener muy pocas ideas y muy claras. No olvidáis, hay un triángulo mágico que si ustedes lo aplican
en cualquier momento de dificultad, capacidad organizativa, capacidad asistencial y una buena logística, tendrán ustedes éxito siempre. Muchas gracias y buen día. Bueno, si no hay más preguntas, agradeceros a todos, en particular los intervinientes que han venido para compartir su experiencia. Creo que ha sido 2 horas justas muy enriquecedora. Hemos aprendido, hemos compartido y creo que eso es fundamental. Hoy no hay colores, estos los sacamos entre todos y tenemos que mejorar todos. Desde la escuela nos queremos prestar, desde luego, para que sea un espacio y un tiempo para que, esperemos que no ocurra muy a menudo, pero que si ocurre, aprendamos de ello y compartamos. Así que muchas gracias, de verdad.